Muy buenas, ¿qué tal? Yo soy Rocío, estudiante de Psicología de la UNED. Y vamos con la asignatura de Desarrollo 1, tema 12, el desarrollo intelectual durante la adolescencia, el pensamiento formal. Como introducción nos va contando este tema. Y con el fin de la infancia y merced a las adquisiciones y aprendizajes escolares, el cambio más destacable en el desarrollo cognitivo es en el que diferencia el carácter abstracto del pensamiento de los adolescentes y adultos. Y el carácter concreto, incapaz de liberarse de las ataduras del aquí y ahora, que tiene el pensamiento infantil. Este carácter abstracto se pone de manifiesto en que las operaciones se aplican sobre el mundo real y son ya ahora operaciones de segundo orden, operaciones sobre operaciones, prácticamente, lo que permitirá al pensamiento del adolescente y el adulto aplicarse reflexivamente, metacognitivamente, sobre sí mismo. Durante la adolescencia se produce una segunda oleada de cambios cerebrales en el córtex prefrontal, que se manifiesta en una sobrereproducción de conexiones neurales según de la poda de aquellas no utilizadas, así como un incremento en el proceso de mielinización, que hace más rápidas y eficaces esas conexiones. Estos cambios cerebrales están relacionados con la activación de procesos y funciones ejecutivas que son necesarios para que la actividad cognitiva de los adolescentes pueda tener flexibilidad y eficacia que requiere el pensamiento formal. Los cambios cognitivos se ponen también de manifiesto en la habilidad y gusto que muestran los adolescentes por la elaboración de teorías y generalizaciones, la capacidad de elaborar y formular teorías abstractas que aparecen en el desarrollo individual, o este estadio del desarrollo filogenético de la humanidad en el que se sitúan las disciplinas científicas, las matemáticas y la filosofía es fruto de los avances sociales, que supuso la invención de la escritura y notación numérica. El propósito central de la teoría piagetiana del pensamiento formal será dar cuenta del origen de las estructuras intelectuales del sujeto que subyacen a la producción científica. Nos vamos al punto 2, los orígenes del pensamiento formal. La tarea del péndulo. ¿Esto qué es? Pues bueno, mira, da igual. En el libro de esta persona, vale, se realizaron pues diversas tareas científicas y lógicas y en ello se trata de dar cuenta del razonamiento, ¿no? La lógica formal, el campo de física, el carácter lógico matemático, la probabilidad, la proporción, la correlación, ¿vale? Todo esto se forman de características de actuación y, bueno, pues está determinada por esquemas operatorios que poseen y varían dependiendo del estadio evolutivo en el que se encuentren los sujetos. Van desde el estadio 1 o periodo preoperatorio, pasando por el estadio 2 o periodo de las operaciones concretas, al estadio 3, periodo de las operaciones formales, dividido en el subperiodo formal incipiente y formal avanzada. Tenemos la situación de un niño de 6 años, tal. El niño utiliza sus acciones y no las operaciones mentales. El péndulo aquí va más rápido cuando más fuerte se le empuja, ¿no? Es la única causa de las variaciones de la frecuencia. Al final se pone de manifiesto el egocentrismo. Y B, pues la aplicación de operaciones mentales implica un razonamiento. Esa forma de razonar conlleva la realización de seriaciones, variaciones y correspondencias exactas. La causa responsable es la frecuencia de oscilación. Estos dos tipos de errores, pues bueno, carencia de operaciones lógicas, experiencia y disociar factores, ¿no? Al final, los sujetos en el nivel formal, pues el más complejo, la elaboración. Y de la tabla de la página 314 es importante que lo leáis, ¿vale? Que va con el tema, con este tema. Del pensamiento concreto al pensamiento formal. Los esquemas operatorios concretos, pues al final permiten al niño razonar acerca de la realidad sobre la que actúa. Cuando razona a partir de datos reales o concretos, es capaz de estructurar la realidad que se les presenta estableciendo órdenes. En comparación con el razonamiento del periodo preparatorio, se observa ya durante esta etapa cierta extensión del razonamiento de lo real hacia lo virtual o posible, aunque con limitaciones. Hola.
El niño únicamente puede considerar datos que son solo posibilidades. Y nos dice, otra característica del pensamiento concreto es que este va estructurando la realidad por campos o dominios de conocimiento. Este equilibrio no se alcanza de forma simultánea en todos los estadios, sino que se producen desfases horizontales o interdominios. El equilibrio en las operaciones concretas es estable en el interior de un campo de conocimiento o dominio concreto. Es decir, cada uno de los dominios se logran formar formas estables de equilibrio, pero la inestabilidad aparece cuando se trata de establecer coordinaciones entre ellos. El pensamiento concreto de los niños en ese periodo no logra resolver todos los problemas planteados, porque se ha de poner en juego todas las operaciones heterogéneas. Características del pensamiento formal. Las estructuras operacionales concretas, por su propia naturaleza, ni están coordinadas entre sí ni tampoco son generalizables a diferentes contenidos. Su carácter concreto limita su aplicación formal, independientemente del contenido, algo que caracteriza el pensamiento adolescente y adulto. Sostienen que el periodo de las operaciones formales supone un cambio intelectual, cualitativo y estructural. En primer lugar, están las propiedades generales o funcionales del pensamiento formal, que aluden a las orientaciones esenciales del pensamiento. Están las estructuras estructurales, las características estructurales que utilizan el lenguaje lógico-matemático y subyacen al comportamiento cognitivo de los sujetos. Las características estructurales tienen un interés escaso en la actualidad. La lógica proposicional y las clases forman parte de la competencia y subyacen a la actuación de los individuos en el periodo formal. Características funcionales del pensamiento formal. Lo real es un subconjunto de lo posible. La característica funcional más importante del pensamiento formal. La inversión que se produce con la llegada del pensamiento formal en la relación entre lo real y lo posible supone un cambio en la orientación general del intelecto de gran relevancia. Después de una verificación sobre el conjunto de hipótesis posibles compatibles con la situación dada. Por el contrario, el punto de partida del pensamiento es ahora posible. Carácter hipotético deductivo. La capacidad de formular y comprobar hipótesis está estrechamente ligada a la capacidad para abordar los problemas desde lo posible y no desde lo real. El razonamiento de los sujetos no se realiza sobre la realidad percibida, sino sobre enunciados verbales hipotéticos. ¿Qué he hecho? Esas diferencias pueden resumirse en primer lugar, los adolescentes del periodo formal son capaces de descartar mentalmente las hipótesis más simples y primitivas. En segundo lugar, la mejor comprensión que tienen los sujetos del periodo formal de los problemas y fenómenos a los que se enfrentan les permite construir y formular hipótesis más complejas y avanzadas. Y en tercer y último lugar, los adolescentes formales son capaces de comprobar empíricamente las hipótesis que han formulado. Para ello realizan un análisis detallado de todas las combinaciones posibles de las variables que intervienen en el problema. Vemos cómo aparecen los rasgos del pensamiento científico, que es, según Piaget, una de las características básicas del razonamiento formal adolescente. C. Carácter proposicional. Aquí, el punto de partida del pensamiento son los enunciados verbales, las proposiciones. Estas son la materia prima del pensamiento, lo que le proporciona un nuevo poder y flexibilidad. Es por esto que se dice que es un pensamiento de segundo orden, dado que las operaciones formales son operaciones construidas sobre operaciones concretas. El carácter proposicional del pensamiento formal pone de relieve la importancia del componente verbal, del lenguaje. Según Piaget y tal, el carácter proposicional no se reduce a un aspecto verbal, sino que se destaca la aparición de una nueva lógica proposicional, que se superpone a la lógica de clases y relaciones. Y destaca la aparición de una nueva que ya había aparecido en el periodo operatorio concreto. Esta lógica de las proposiciones proporciona una herramienta medida de lo que se pueden realizar todas las combinaciones posibles del pensamiento. El pensamiento formal y la lógica proposicional constituyen un sistema de operaciones de segunda potencia u orden, al aplicarse sobre operaciones de primera potencia, como son las operaciones concretas. Naturaleza combinatoria.
consiste en la posibilidad que tiene el pensamiento de los adolescentes durante la búsqueda de la solución de un problema de construir un conjunto de posibilidades. Punto 4. Revisiones críticas y alternativas a la teoría piagetana sobre el pensamiento formal. La revisión de Piaget, en 1970, se enfrentó con el hecho de que la actuación formal de los adolescentes en muchas cosas se retrasaba, e incluso existían sujetos que no parecían que no llegaban al periodo formal. El retraso en la edad de adquisición no suponía un problema, ya que Piaget lo importante que para él era la sucesión de los estadios y no las edades de adquisición. Entonces es importante que sepamos que todos los sujetos normales, si no llegan a los 11-12 años y los 14-15, si en todos los casos entre los 15-20 a las operaciones y estructuras formales, pero llegan a ellas en terrenos diferentes. Y esto depende de las actitudes y de sus especializaciones profesionales, como los estudios distintos o aprendizajes diferenciados según su oficio, sin que la utilización de estas estructuras formales sea la misma en todos, ¿no? Críticas y alternativas de la teoría piagetana del pensamiento formal. Bueno, pues fue la comprobación empírica. Al final se llamaba revisionista, en la que se pone en cuestión la concepción piagetana del pensamiento formal. ¿Existe un cambio evolutivo real con la llegada de la adolescencia? Pues nos dicen que se han simplificado las tareas piagetanas alternando diversos componentes como instrucciones, materiales y procedimientos utilizados. Perdón. Y simplificar diversos aspectos de las tareas piagetanas, como la carga de memoria o familiaridad del contenido. Ok, esto ha llevado a criticar la existencia misma de los estudios piagetanos en general y del estudio de las operaciones formales en particular, proponiéndose teorías innatistas o teorías de dominio específico. Los cambios en el pensamiento que se producen con la llegada de la adolescencia son cambios cualitativos y estructurales, como propone la teoría piagetiana. Pues, a ver, el pensamiento formal al final es el aquí y ahora, tal como sostiene la teoría piagetiana. Pero bueno, existe un cambio, ¿no? Para resolver el problema cognitivo basada en el análisis formal. Y la cuestión clave para decidir si los sujetos, si se da o no un cambio estructural, es saber el grado de consistencia y generalidad de esta actuación formal de los sujetos a partir de la adolescencia. El estudio longitudinal de Neymar comprobó pues diversas tareas formales, combinaciones y perturbaciones, esquemas operatorios formales, el de la combinatoria, etc. Al final, pues los resultados pusieron de manifiesto que es cierto que aparece un nuevo tipo de pensamiento a partir de los 11-12 años, como se muestra en la tarea de combinaciones, y que existe un desfase horizontal entre tareas dependientes del mismo esquema formal, como la muestra el retraso con la prueba de las permutaciones. Esta fase es mucho mayor con las correlaciones cuya resolución en términos formales no aparece a los 15 años. Ya voy, Michi. Es que Michi quiere que le siga acariciando. Existe un cambio cualitativo en el pensamiento que puede ser formulado en términos estructurales. La variabilidad es más alta. Y bueno, al final nos dice prácticamente que es posible explicar los problemas de generalidad y consistencia que se plantean en la actuación de los sujetos en las tareas formales. A ver, respecto a la influencia del conocimiento externo en la adquisición del pensamiento formal, cabe destacar la posible falta de familiaridad de los sujetos estudiados con los mecanismos físicos que subyacen a la mayor parte de las tareas piagetianas, ¿no? Al final aparece de 47 que la tarea consiste en que los sujetos, sin levantar las tarjetas, digan cuál o cuáles sería necesario levantar para comprobar la exactitud del siguiente enunciado condicional. Si hay una tarjeta E por una cara, entonces hay un 4 por la otra, etc. Estos son al final experimentos que se hacen, ¿vale? La construcción endógena del conocimiento se refiere al carácter adaptativo de las estructuras piagetianas, un pensamiento basado en el análisis formal de todas las posibilidades lógicas. Y ya está.
Se acabó el tema 12. Espero que os haya ayudado. Yo me he enterado de poco, la verdad. Espero que os hayáis enterado un poco más que yo. De algo me he enterado. Pero es que Michi también se ha venido aquí a que la acaricie. Entonces, entre que la estoy acariciando y estudio, bueno, y leo, es que me estoy durmiendo. No sé si la veis o no la veis. ¿La veis? La bicha esta. Michi, ¿dónde está? Se me cae. Bueno, pues nada, al siguiente vídeo. Chao.